Hola, hola, bienvenidos otra vez al canal de La Cabra. Y hoy tengo que hablar con ustedes de algo que tenía ganas de hablar un poquito desde hace un tiempo. Y es esta situación de, ¿debemos separar al autor de su obra? Y esto viene a mí gracias a estas situaciones que se han dado últimamente, especialmente con J.K. Rowling, muy conocida por ser la autora de Harry Potter. Y pues bueno, hay muchas opiniones encontradas alrededor acerca de las opiniones que ella tiene y si esto debería de significar que hagamos su obra a un lado o, como está muy de moda en estos tiempos, si la cancelamos. Así que bueno, pues aquí van a tener una pequeña opinión de mi parte de acerca de ¿debemos separar al autor de la obra o debemos pensar que son una misma cuestión? Vamos a ver y no olviden que esta es mi opinión. Y bueno, pues separar al autor de su obra es una pregunta que ha surgido mucho últimamente, especialmente por situaciones que se han dado con esta autora, con J.K. Rowling, y sus posiciones en contra de la comunidad LGBT. No es la única que ha sufrido ese tipo de situaciones y quienes se me vienen a la mente en este momento tenemos por ejemplo a Agatha Christie, una genial y ya clásica escritora de novelas o de libros de ficción, de misterio, y que pues se le ha acusado mucho de racismo. Va muy de la mano con, por supuesto, mi autor, que yo le tengo mucho cariño, a John Tolkien, autor del Señor de los Anillos, a quien también se le ha acusado de racista e incluso de machista, porque en sus libros por lo general no aparecen ni otras razas que no sean predominantemente blancas y tampoco aparecen muchas mujeres en situaciones importantes. Y están en la gran mayoría las mujeres en la obra de Tolkien puestas en segundo plano como damiselas a ser salvadas. Tenemos luego a otro autor que a mí en lo personal me gusta bastante, que es Mario Vargas Llosa, y con quien mis opiniones políticas y sus opiniones políticas no van muy de la mano, pero sin embargo es un autor muy prolífico y es un autor al que no le podemos negar lo bueno que es. Es muy duro en sus opiniones políticas y es muy claro y muy cuadrado. Tenemos también a otro autor que es de los famosos latinoamericanos, Gabriel García Márquez, a quien se le ha acusado mucho de machista e incluso se le ha acusado de tener como tendencias románticas o no tan románticas hacia menores de edad, lo cual es también bastante polémico y bastante complicado de definir. Tenemos ahora muy de moda la cuestión de Gustavo Cerati, a quien se le encontró en una de sus casas restos humanos. Y ahí viene la pregunta, si se llegara a descubrir y a probar que efectivamente Cerati fue un asesino, ¿eso cambiaría la obra? ¿Cambiaría nuestra percepción? ¿Cambiaría el estatus de leyenda que tiene dentro de la música latinoamericana? No lo sé, pero es una pregunta que vale la pena hacerse. Esto no solamente va en el mundo del arte y de la literatura, de la literatura y de la música, sino también va hacia la pintura. Sabemos que Pablo Picasso, por ejemplo, era mujeriego, era golpeador y tenía muchas cualidades un poco difíciles y se le sigue considerando como uno de los mayores autores de la pintura, por lo menos del siglo XX. Así que, ¿qué hacemos en estos casos? ¿Qué toca cuando el autor tiene una obra que es evidentemente muy buena,
pero a la vez nuestras ideas chocan, e incluso no necesariamente chocan, pero son ideas que claramente no son la vía correcta. Y justo ahí es donde viene uno de mis primeros puntos, que es esta situación en la que moralmente tenemos esta situación donde no estamos de acuerdo con el autor y no estamos de acuerdo con las opiniones que tiene o las actitudes que ha tenido en vida, pero su obra nos parece buena. Y esto lo vamos a anclar mucho a J.K. Rowling porque digamos es la que está de moda en este momento, pero ¿qué sucede cuando nos gusta su obra, pero hay un choque ahí con opiniones políticas u opiniones en general? Y en el caso de Rowling, por ejemplo, tenemos que últimamente pues ella ha tenido muchas polémicas financiando leyes que quizá disminuyen las luchas por la comunidad LGBT. Y pues bueno, al final de cuentas ella tiene todo el derecho de tener sus opiniones, tiene derecho de financiar con su propio dinero lo que a ella se le ocurra, pero muchos fans han dicho ya no queremos tener nada que ver con J.K. Rowling porque J.K. Rowling está apoyando este tipo de luchas o está apoyando unas ideas que no van con la mayoría. Y es que eso es algo muy interesante porque parte de Harry Potter es querido por todos, pero la comunidad LGBT ha tenido también mucho cariño por la saga. Y ahora estas opiniones de la autora que choquen con las creencias de sus lectores, pues generan muchas dificultades. Y se ha pedido cancelarla, se ha pedido que ya no se compren sus libros, se ha pedido muchas cosas. Y la parte chistosa, de alguna forma, es que pues se lucha mucho porque las opiniones de J.K. Rowling no pasen a más, que ella no financie estas cosas en las que ella cree, que tenga un poco más de respeto por la comunidad LGBT. Pero tenemos a una gran parte de fans de Harry Potter que se rasgan las vestiduras ahora que Papa Ezeidu, un actor de ascendencia africana, va a ser Severus Snape. Y entonces ahí vamos a esa parte donde con qué cara se pueden juzgar estas decisiones y con qué cara se puede venir y pedir el respeto a la obra de una autora a la que tampoco se está queriendo respetar sus opiniones. Es muy difícil. Y especialmente nos viene esta situación donde yo creo que el ser una figura pública para los escritores actualmente es muchísimo más difícil de lo que era antes. Y especialmente porque muchos autores se ponen en un pilar o se ponen muy en alto y al final luego ellos dan sus opiniones, que son humanos, tienen opiniones. Puede ser que sean opiniones correctas o no, y al final definir qué opinión es correcta y cuál no es difícil, porque para las personas que apoyamos los derechos de la comunidad LGBT, por ejemplo, las opiniones de J.K. Rowling en contra de ella pueden llegar a ser chocantes, pero las personas que no están muy de acuerdo con las ideologías de género y lo que sea, pueden encontrar en J.K. Rowling una vocera a lo que ellas creen. Y al final, ¿quién tiene la razón? Pues debemos de decir que desafortunadamente ninguna de las dos partes tiene la razón completa. Creo yo que debería de haber un equilibrio, un balance, y justo ahí es donde chocamos mucho con esto. Ahora todo el mundo tiene derecho a opinar, aquí me tienen a mí haciendo eso, y todo el mundo tiene una vitrina para exponer lo que piensa. Y ahí es donde viene un problema, porque, por ejemplo, John Tolkien no tenía esta vitrina para expresar sus opiniones.
a pesar de que tenemos muchas de sus cartas donde pues ahora a él se le acusa de racista, se le acusa hasta de simpatizar con aquellos alemanes de primera mitad del siglo XX, debido principalmente a el hecho de que en sus libros pues hay muy poca inclusión de personas que no sean necesariamente blancas. Pero en las cartas de Tolkien podemos encontrar que él realmente despreciaba las tendencias antisemitas y racistas de estos personajes. Así que pues es difícil de definir, y pues en aquel momento Tolkien no tenía la forma de expresar sus opiniones tan abiertamente y de una forma tan grande como la tenemos ahora con el internet. ¿Y qué pasa? Les terminamos dando demasiada atención a figuras que, pues, J.K. Rowling, primero, no es política, segundo, no es bióloga, no es socióloga, no tiene nada que ver con estas situaciones. Su asunto va más por las ramas del arte. Y entonces le estamos dando demasiado peso a las opiniones políticas de alguien que no es político. Y eso es bien peligroso, y eso es bastante difícil, porque, pues, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos de brazos cruzados y que nos importe lo que opinen? Tal vez. ¿Por qué? Porque entre más eco le demos a las opiniones de una persona, de un grupo de personas, estas personas más van a sentir la necesidad de ir en la búsqueda de imponer sus ideas e imponer sus opiniones. Y eso siempre es un error. Deberíamos de pensar que un artista, para que podamos disfrutar su obra, debe de ser necesariamente una buena persona. Yo no lo sé. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues, quien esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y entonces, no sé, tú que estás viendo este video, ¿qué rama del arte te gusta? ¿La pintura, el dibujo, la escultura? Yo qué sé. Imaginemos que haces el boom en la escultura, que es lo tuyo. Y bueno, pues resulta que te va bien, empiezas a tener tus obras expuestas por todas partes, y luego descubren de que en realidad a ti no te gusta, que a ti te gusta la pizza con piña. Y entonces, vamos a odiar a este individuo porque le gusta la pizza con piña. Y entonces su obra automáticamente se convierte en una aberración por las opiniones personales de este autor. O todos tienen el derecho a equivocarse y alguien pudo haber incurrido en algún momento en un crimen y luego publicar una obra muy buena. Lo vamos a evaluar y vamos a poner la lupa sobre su obra en función de la opinión o en función de lo que este personaje hizo o dijo. No lo sé, y aquí viene de nuevo el caso Cerati. Si Cerati efectivamente se descubre que llegó a quitarle la vida a alguien, ¿es suficiente esto como para que su obra ya caiga de los puntos tan altos en los que está en este momento? ¿Quién lo sabe? Pero creo que hay algo que debemos de evitar, y es que no deberíamos de poner nuestro disfrute del arte o nuestro disfrute de una obra en funciones a cuáles son las ideas del autor, especialmente cuando las ideas del autor no se permean hacia su obra. Tal es el caso de J.K. Rowling. J.K. Rowling obviamente pues tiene una guerra en contra de ciertas ideologías modernas, pero en su obra no encontramos nada que acuse este tipo de situaciones, e incluso de ahí mucho de que la comunidad LGBT en un principio haya tenido Harry Potter y este mundo mágico como un referente, porque de hecho se habla
mucho dentro de la obra una figura como Lord Voldemort, de ser una persona intolerante que considera que está por encima de otras ideas y de otras razas no mágicas. Y pues se puede hacer un símil con la realidad. Pero ¿qué sucede? Ahora que Rowling tiene estas ideas, ¿va a cambiar el espíritu de su obra? Yo creo que no. Yo en lo personal creo que no. Y entonces podemos disfrutar de Harry Potter y a la vez pues estar en contra de las opiniones de Rowling. Yo creo que sí. Especialmente porque hay muchos autores que pues gozan de mucha publicidad y de mucho cariño por parte de las personas que leen sus obras, y que estoy seguro que tienen algunos esqueletos guardados en el closet de los que estamos completamente ignorantes. Entonces es difícil, y se viene a este punto que es, ok, bueno, digamos, a mí me va a seguir gustando Harry Potter, pero J.K. Rowling sigue financiando, gracias a las ventas de su obra, situaciones que van en contra de algo en lo que yo creo. Y entonces surge la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Pirateamos la obra entonces para no darle dinero a Rowling? La respuesta podría ser sí. Vemos entonces ahora las películas de Harry Potter en versiones piratas. ¿Quién sabe? Pero entiendo muy bien que esto puede llegar a ser una situación en la cual caigamos en situaciones donde la ambigüedad moral de las circunstancias nos supere, y puede ser muy difícil definir qué tanto voy a disfrutar de una obra si las opiniones del autor van en contra mía, y especialmente si al yo financiar a este autor estoy también financiando algo que va en contra de mis creencias. Y pues tampoco tenemos que olvidar del todo, por ejemplo, de que J.K. Rowling ha perdido su estatus de billonaria en muchas ocasiones también por financiar organizaciones en favor del empoderamiento de la mujer, en favor de evitar la violencia doméstica. Así que bueno, pues tenemos que ir un poquito ahí caminando sobre cristal muy fino, porque realmente una persona no es ni blanca ni es negra, sino es gris. Tú eres gris, yo soy gris, todos lo somos. Y pues desafortunadamente estar bajo una lupa hace que ese no ser ni blanco ni negro sea mucho más evidente, porque al ojo público le gusta lo que es blanco y lo que es negro, y tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Se habla mucho también de esta gran censura que existe. Vamos a parar una obra, vamos a banear una obra o vamos a prohibir una obra por sus conceptos, vamos a prohibir una obra por las cosas que dice. Yo creo que esto no es sensato, y me gusta mucho decir que a mí los libros que más me gusta empezar a leer y donde a mí me agarran este es un libro prohibido, independientemente de que sea un libro que vaya con lo que yo creo o no. Me gusta leerlos porque creo que las opiniones valen mucho la pena. Y ahora estamos acusando a, no sé, J.K. Rowling de ser una mala persona, de ir con ideas contrarias a las nuestras, y decimos hay que quemar la obra, hay que eliminar la obra por completo. Y no nos olvidamos que de hecho fueron aquellas personas a mediados del siglo XX por ahí, que de hecho querían quemar obras y que lo promovían, no leer y no consumir nada que no fuera lo que ellos opinaban y lo que ellos creían. Y eso es un error grandísimo en el que no tenemos que volver a caer definitivamente. Y luego viene otra cuestión, que es
editar la obra. Editar la obra para que en el caso de que las opiniones del autor o cosas que se dan debido a la época en la que se publicó la obra permeen hacia ella, pues se pueda cambiar y hacerla un poquito más digerible para los estándares modernos. Y esto también yo creo que es una aberración, es un error muy muy grande. ¿Por qué? Porque hay obras que se publicaron hace 100 años o hace 150 años, donde la forma de vida era evidentemente otra, era diferente. No deberíamos de tomar una obra donde se explica que hay esclavitud, por ejemplo, pensando quizá en lo que el viento se llevó, donde hay esclavitud, se normaliza la esclavitud, y pretender ahora nosotros editar o modificar esa obra para que las susceptibilidades modernas sean un poquito más suaves, y entonces decir, bueno, ya no vamos a hablar de esclavos, vamos a hablar de colaboradores. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque estamos entonces negando una realidad que existía hace 200 años, y estamos negando la evolución que hemos tenido a lo largo del tiempo. Entonces, en vez de venir y decir, oh, bueno, ya no vamos no sé, si alguien quiere estar en contra de la comunidad LGBT, y ahora vamos a decir, bueno, ahora ya no vamos a poner a Bugs Bunny por ninguna parte porque Bugs Bunny se vestía de mujer, y entonces ahora vamos a hacer algo diferente. O antes, como los picapiedras fumaban o hacían anuncios en favor del tabaco, vamos a negar esto y vamos a cambiarlo por algo que tenga una sensibilidad más moderna. Error. ¿Por qué? Porque entonces estamos pensando que todo siempre ha sido exactamente igual, y no hemos sido exactamente iguales. Hace, no sé, 90 años quizá de que Tolkien, 80 años de que Tolkien escribió El Señor de los Anillos, pues no teníamos estas ideas de la inclusión. La realidad en la que él vivía era una realidad muy, como dicen por ahí, era una realidad muy blanca, heterosexual y patriarcal. Pero esa era la realidad de la época en la que se escribió esa obra. Y en vez de ensañarnos en cambiar la obra o en pretender decir que esto es malo, tenemos que entenderla como una obra de su tiempo y entender que esas sensibilidades que tenemos ahora no eran iguales a las que se tenían en ese momento, y que esto es sin duda una señal de avance. No es señal de que haya algo malo en esa obra o en esa situación. Es parte de la realidad. E incluso a Zora Neale Hurst se le criticó mucho en su tiempo porque se decía que ella criticaba o ponía al afroamericano como ignorante, y aquí se dio vuelta la tortilla en realidad, porque ahora se le toma como una figura muy importante para mostrar cómo era la vida de un afroamericano de la primera mitad del siglo XX. Así que editar yo creo que no es ideal, especialmente cuando estamos editando cosas muy tontas, en mi opinión, y es algo que a mí me duele mucho, especialmente verlo en las obras de uno de mis autores favoritos, como es Roald Dahl. Por ejemplo, en la obra original de Charlie y la fábrica de chocolate, se decía que Augustus Gloop era enormemente gordo, y ahora para las sensibilidades modernas ya solo se le pone o se ha escrito como enorme. En otro grupo de Roald Dahl, como es James y el melocotón gigantes, en algún momento el Cien Pies y la Mariquita, creo yo, cantan una canción donde se hace referencia a palabras como gordo, flácido, y ahora eso se cambió para no herir susceptibilidades modernas.
el fantástico señor Zorro se cambia la descripción de los tractores como tractores negros y se les quitó lo negro por ahora solo ser tractores. No entiendo muy bien el cambio, pero creo que el legado de Roald Dahl lo manejó de una forma muy acertada, ya que muchas de las obras de Roald Dahl ahora vienen con una aclaración donde dice: este texto ha sido editado para no herir susceptibilidades modernas, y otros dicen: este es el texto íntegro de Roald Dahl. Y entonces, bueno, yo ya voy y yo digo: ok, ¿qué quiero leer? ¿Quiero leer algo que no hiera la susceptibilidad moderna o quiero leer el texto original? Yo en lo personal me voy siempre a leer el texto original porque me gusta mucho leer las cosas tal y como fueron pensadas en algún momento. Así que pues bueno, creo que esto valdría la pena cuando las opiniones del autor o ciertas susceptibilidades permean hacia la obra y pues podemos considerar algo un poco problemático. Y pues bueno, ahí ya venimos también a hablar de otros temas que son como la censura, que yo creo que se los mencioné en algún momento, pero específicamente de estos libros de La Brújula Dorada, habían muchas cosas que yo no había entendido muy bien y que me parecían raras, pero fue porque justamente se editó el contexto original de muchas cosas para cuando se lanzó la versión americana, y esto para mí ha sido una aberración. Todavía estoy en el trabajo de encontrar las versiones originales, porque yo sí quiero leer la versión original, aunque sea problemática, aunque sea difícil de leer, pero eso me hace entender que la realidad no es solamente mi realidad y hay muchas otras más. Y pues al final, ¿qué es lo que deberíamos de estar pensando? Yo creo que para cerrar esta lluvia de ideas, yo creo que lo más importante de todo es principalmente evitar el fanatismo. No hay nada que sea más malo en este mundo que el fanatizarse con una idea o fanatizarse con algo. Creo que siempre tenemos que estar abiertos a ideas que son diferentes a las nuestras y a estar pendientes de que nuestra realidad no es la única realidad que existe, sino hay más opiniones, hay más ideas. Y pues por supuesto, la decisión queda al final en cada quien. ¿Quiero yo seguir leyendo Harry Potter a pesar de que no siento que tenga yo comunión con las ideas de su autora? ¿Quiero seguir escuchando la música de Cerati porque podría llegar a ser, no sé, un asesino? ¿Podría querer yo seguir leyendo a Tolkien a pesar de que no hay integración de culturas aparte de en teoría, de la cultura blanca? Esas son preguntas que me tengo que hacer yo. Y al final tomar mis decisiones de qué quiero hacer yo y que eso no signifique que voy a imponer estas ideas a los demás, porque al final de cuentas, como es en mi caso, pues no estoy de acuerdo en las opiniones de J.K. Rowling, pero me parece que su obra es muy buena y la disfruto. Me parece que pueden haber algunas opiniones o algunas frases un poquito duras en algunos libros de Roald Dahl, pero el estilo de escritura y las moralejas de sus historias y lo que nos enseña Roald Dahl es hermoso al final. Me puede parecer a mí que no me gusta Picasso porque era un maltratador y mujeriego y lo que sea, y de todas formas no me gusta su obra porque no me gusta el cubismo y no pasa nada. Al final del día no pasa nada. Donde sí estaría mal sería si yo viniera y les dijera: J.K. Rowling es el demonio, no leamos más Harry Potter, no leas Harry Potter, y si tú eres fan de Harry Potter es porque eres un hipócrita. Eso sí estaría muy mal, porque al final de cuentas las elecciones deben ser elecciones personales. Así que me quedo pensando, ¿qué opinan ustedes? ¿Debemos de juzgar una obra en base a su autor? ¿Debemos de separar al autor de la obra?
¿O qué es lo que deberíamos de hacer en estos casos que pueden ser cualquier cosa menos sencillos? Muchas gracias por llegar hasta acá. Espero verlos nuevamente muy pronto en otro video. No olviden darle me gusta y suscribirse. Y nos vemos en la próxima. A seguir leyendo.